vamos a presentar unas apariciones en su origen por muchos aspectos comparables a las de Lourdes, solo que 4 siglos antes, y luego increíblemente olvidadas, a pesar de estar sobradamente aprobadas por la Iglesia, tras minuciosos procesos canónicos del arzobispo de Toledo. Haber edificado la iglesia pedida por la Virgen, haberse registrado ante notario numerosos milagros, haber curaciones con el agua que allí brota, y desde entonces también un monasterio franciscano. Brevemente, un resumen tomado literalmente de los procesos. En el límite de la provincia de Madrid, un poco a la derecha de la carretera de Toledo, kilómetro 29, está Casarrubuelos, a cuya salida hacia el cercano Cubas de la Sagra se encuentra el monasterio de Clarisas de Santa María de la Cruz, vulgo Santa Juana. Por el año 1449 vivía en Cubas una muchacha de 12 años, Inés Martínez, de familia humilde, pero notable por su piedad. Confesaba frecuentemente desde los 6 años, rezaba el rosario, ayunaba la media cuaresma desde hacía 4 años y no bebía vino. Los testimonios contemporáneos están acordes, curiosamente, que en las bodas no cantaba ni bailaba como las otras mozas. El día 3 de marzo, lunes, estando cuidando cerdos en las afueras del pueblo, al mediodía, poco más o menos, se le apareció una señora muy fermosa, reluciente, vestida de paños de oro. ¿Qué faces aquí, fija? Guardo estos puercos. ¿Por qué ayunas los días de Santa María en viernes? Porque me lo mandan mis padres. Faces bien, pero poco tienes que ayunar este año. Ayúnalo después en los días que cae Santa María, que quien lo ayuna gana 80.000 años de perdón. Te mando que digas a todas las gentes que se confiesen y aderecen sus ánimas, que sepan que ha de venir gran pestilencia del dolor de costado e de piedras roñas envueltas en sangre, de lo cual morirá mucha gente. ¿E de esta pestilencia moriré yo, mi padre, mi madre? Eso será como Dios quisiese. Entonces desapareció la señora. Inés no se atrevió a decírselo a nadie. Al día siguiente, martes, volvió a salir con los cerdos, y a la misma hora se le apareció de nuevo la señora. Fija, ¿por qué no dijiste lo que te mandé ayer decir? No lo he osado decir por recelo que no sería creída. Cata que te mando que lo digas, y si no te creyeren, yo te daré señal para que te crean. Señora, ¿quién sois? Eso no te lo diré agora. Desapareció la señora, y el día 7, viernes, otra vez se le apareció a la misma hora, cuando guardaba los cerdos. Fija, ¿has dicho lo que te mandé decir? Sí, señora. Lo he dicho a mi padre, a mi madre, a otras personas. Lo has de decir y publicar al cura, a todas las gentes sin ningún miedo ni temor. El domingo 9, estando guardando los cerdos en un sitio llamado la Ciroleda, lugar de ciruelos, de rodillas pedía que se le volviese a aparecer la señora, y su oración fue escuchada. Levántate, fija. Entonces se levantó, pero tuvo miedo. Sería porque le habían dicho pidiera la señal a la señora. No hayas miedo. Señora, ¿quién sois? Yo soy la Virgen Santa María. Y acercándose a ella, le cogió la mano derecha, y apretándosela le dejó todos los dedos juntos y el pulgar formando cruz con los demás. Anda, vete con esta señal porque crean, aquesto pasarás tú por ellos, vete a la iglesia, llegarás cuando salgan de misa, enséñalo a todas las gentes porque te crean lo que dijeres, pues que llevas la señal. Fue Inés, se arrodilló ante el altar de la Virgen y dijo públicamente lo que le había sucedido. El cura, el alcalde, los regidores y los hombres buenos del lugar
la creyeron, y con mucha devoción fueron inmediatamente a la Ciroleda en procesión, todos descalzos, con candelas, hachas encendidas y todos los niños que pudieron hallar. Y la susodicha Inés llevaba una cruz de palo para clavarla en el sitio donde se había aparecido la Virgen. Poco antes de llegar, vino la Santísima Virgen y la llamó. Anda acá. Inés dijo a los regidores que parasen la procesión y se fue con la Virgen a su derecha hasta que al trasponer un cerro la perdieron de vista. Al llegar a donde le había dado la señal, la Virgen le cogió la cruz y se puso de rodillas ante ella. Luego se levantó y la hincó en el suelo. Sin hacer fuerza quedó clavada un palmo y medio. Fija, finca las rodillas de cara a la procesión e ten la cruz hasta que llegue. E han de facerme aquí una iglesia que llamen Santa María. Tú fas de volver agora a la iglesia e con algunas criaturas inocentes estarás ante mi altar hoy con la noche e me han de decir 2 misas de Santa María ante mi altar. E te han de poner bajo de los evangelios de dichas misas. E luego te han de llevar a la iglesia de Santa María de Guadalupe, y llevarás 4 libras de cera. Estarás allá 2 días, y a la venida te han de traer acá, en faciendo oración la señal será desfecha. Al día siguiente, lunes 10, acompañada de su padre y otros hombres, Inés salió para Guadalupe. Ya tarde, pues ese mismo día se comenzaron los procesos e interrogatorios. A unos 4 kilómetros en la cercana Eugena, donde pernoctó, Alfonso Martín, según declaró con juramento, teniendo dolor de muelas y las encías hinchadas, besó su mano en cruz y curó. En Guadalupe, el prior y los frailes y el alcalde no podían creer sino que había nacido con la mano así. Al mostrarle el altar mayor, dijo que la Virgen grande de abajo no era la que se le había aparecido, pero sí la pequeña de arriba, la primitiva. Le arguyeron que no estaba cubierta de oro, ni tenía la cara reluciente, a lo cual contestó Inés que ella la veía como se le apareció, y que la miraba como estando viva. Más tarde la cerraron en una habitación, y cuando a la hora volvieron, encontraron que tenía la mano sana, sin haberle hecho nadie nada. Después de recorrer más de 300 kilómetros en 6 días, sería en mula, además de estar 3 en Guadalupe, viernes, sábado y domingo, el miércoles 19 llegó de regreso. Fue corriendo a la Ciroleda y estando en oración se le apareció por última vez la Virgen. Señora, vuestra merced me dijo que la mano no se me abriría hasta que tornase aquí. ¿Por qué no fue así? Tú no le entendiste con la gran priesa que tuviste de me preguntar, que yo a eso te envié a la mi casa de Guadalupe, que cuando allá fueses, que ende se te desataría. Señora, plega vos de dar otra señal porque me crean, que no me quieren creer lo que digo de vuestra parte. Yo bien lo creo eso, pero no cures, fija, que yo les daré tal señal, que aunque lo quieran creer, que no puedan, que bienaventurados serán todos los que lo verán y creerán. Estas palabras parecen una repetición de las de San Mateo 13:13 y San Juan 12:13, que citan a Isaías 6:9. Por la dureza de corazón, por la infidelidad, Dios hace que viendo no vean y oyendo no entiendan. Nosotros, la otra señal que tenemos para creer es la aprobación de la Iglesia, después de los procesos canónicos hechos con toda minuciosidad los mismos días 10 y 21. Un despacho del arzobispo de Toledo, don Alfonso Carrillo, fechado el 7 de abril, daba ya licencia y facultad para edificar la iglesia pedida por la Virgen donde se apareció, y mandaba a los arciprestes de las villas de Madrid y de Illescas que ambos a 2, y no el uno sin el otro, hiciesen información de las apariciones,
de ciertos milagros y de la vida de la pastorcita Inés, todo lo cual lo cumplieron el 23 de abril, interrogando también a 21 testigos ante don Juan González de Roa, notario apostólico y de la corte. Ante el mismo notario dan fe los testigos de 45 milagros hasta 1452. La fama de los numerosos milagros continuó, y otro notario, don Pedro Sánchez de Borós, de igual manera da fe de otros 19 milagros hasta el año 1485. Posteriormente solo se documentan 3 milagros, quizás porque fueron más llamativos, en 1515, 1549 y 1556. De Inés se dice que se casó con uno de Zamora, tuvo 3 hijos y enviudó. Según la tradición, casi todos los documentos se han perdido en las guerras, etc., la Virgen se le volvió a aparecer y terminó siendo Clarisa. La iglesia pedida por la Virgen en un año se edificó, y 15 años después de las apariciones vivían junto a ella un grupo de beatas de la Orden de Penitencia de San Francisco. En 1496, una joven de 15 años, huyendo de un matrimonio muy conveniente, llega al monasterio disfrazada de muchacho. Será la famosa abadesa Santa Juana de la Cruz, cuya romería todavía se celebra el sábado siguiente al domingo de Resurrección. En el monasterio actualmente de Clarisas y en reconstrucción, después de haber sido totalmente destruido en el 36. Del 1 al 9 de marzo se celebra también la novena de Santa María de la Cruz. Además, siempre se puede beber agua de la fuente que brota allí, como en todos los lugares en el campo de las apariciones verdaderas de la Virgen. Y es agua, como decíamos, con curaciones milagrosas. Ahora poco utilizada, como son poco conocidas las apariciones, aunque su mensaje de confesión es hoy más actual y necesario que nunca, y sin duda aquí se recibirán especiales gracias para ello y para aderezar nuestras ánimas. Quizás por haberse perdido en el siglo XIX el fervor de los siglos anteriores, permitió Dios fuera expoliado el convento por los franceses, por la desamortización de Mendizábal y sobre todo en el 36. Pero empieza de nuevo en el lugar sagrado una era de esplendor, agradeciendo a la Reina del Cielo su aparición y el regalo de la vocación de su portavoz Santa Juana, cumpliendo su mensaje y acudiendo multitudinariamente a ella en nuestras necesidades, que está dispuesta a solucionar si aderezamos nuestras ánimas. Que así sea. Cantando tu amor, digo tu nombre y no
32 años después de las apariciones de la Santísima Virgen a Inés, en Azaña, hoy Numancia de la Sagra, a tan solo 14 kilómetros de Cubas, nacía Juana Vázquez, que con el pasar del tiempo escalaría las cimas de la santidad, llevando como dote de su amor la cruz de su amado, en su corazón y en su mismo nombre, Juana de la Cruz. La presencia del amor a la cruz fue una constante toda su vida. Nace el 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Profesa religiosa un 3 de mayo. Es elegida abadesa un 3 de mayo. Y la que supo amar la cruz hasta el final, muere un 3 de mayo. Sus padres fueron Juan Vázquez y Catalina Gutiérrez, muy cristianos y de posición acomodada. Uno de los hermanos de Juana fue sacerdote. Juana a los 4 años se cayó de una cabalgadura, quedando como muerta. Se le apareció la Virgen con su ángel de la guarda y la curó. Fue la primera gracia mística de quien había de tener incontables de monja, y ya de pequeña veía en la sagrada hostia al niño Jesús. Con pocos meses estuvo muy enferma. Su madre prometió llevarla a Santa María de la Cruz, velar allí una noche y entregar el peso de la niña en cera. Pero cuando la hija tenía 7 años, murió sin haber cumplido la promesa, que encargó a su marido cumpliese, el cual tampoco lo hacía. Esto despertó en la joven, ya virtuosa, no solamente el deseo de ir a dicho monasterio, sino el de quedarse en él de monja, como una hermana de su madre, que por entonces se hizo dominica en Toledo. Cuando cumplió 15 años le prepararon un matrimonio ventajoso con un caballero rico. Entonces Juana, vistiéndose con el traje de un primo, huyó al beaterio. Sus familiares fueron a buscarla, pero al fin, viendo su determinación, su padre le dio su consentimiento. El beaterio había surgido en 1449, tras las apariciones de la Virgen a Inés. En un año se levanta la iglesia. 15 años después de las apariciones, un grupo de mujeres viven en el santuario como beatas, con la espiritualidad franciscana. Ella profesó al año con el nombre de Juana de la Cruz. Notable por su observancia, a los 22 años comienzan a manifestarse sus dones místicos. Importunada para que contase sus revelaciones, quedó muda. Sin embargo, a los 25 años comenzó a brotar en ella, como singular carisma, una predicación elocuentísima, glosando los textos sagrados de los principales domingos y fiestas litúrgicas. Caía en éxtasis y estaba hasta 5 y 7 horas hablando, y lo que es no menos prodigioso, sus oyentes no se cansaban de escucharla. A veces era el mismo Señor quien hablaba por su boca, en primera persona, fenómeno místico frecuente ahora en diversas apariciones. Fue tal su fama que acudía gente de toda condición a oírla y consultarla, entre ellos el mismo emperador Carlos V, el gran capitán, don Juan de Austria, el cardenal Cisneros, el arzobispo de Toledo. Parte de su predicación está recogida en un manuscrito llamado El Conorte, lo que conforta al alma, que contiene 72 sermones suyos. Fue escrito por una monja llamada Sor María Evangelista, a quien siendo analfabeta se dice Dios hizo el milagro que de pronto supiera escribir. Era tanta su elocuencia sagrada que muchos, incluso un inquisidor que iba con ánimo de impugnarla o denunciarla, quedaban convencidos. Abadesa a los 28 años. En el plano material
amplió notablemente el convento, que se convirtió en centro de numerosas peregrinaciones. En la vida religiosa, siguiendo las orientaciones de Cisneros y apoyada por él, dejaron de ser beatas de observancia menos exigente, para convertirse en orden tercera con clausura, y envió 2 religiosas de su comunidad con el grupo que hacía la primera fundación en Filipinas. Cisneros le concedió jurisdicción sobre el curato de Cubas, disponiendo la abadesa de sus bienes y nombrando al capellán. Todo marchaba muy bien cuando Dios permitió que fuera duramente probada. Después de la muerte de Cisneros, 1517, es calumniada por su vicaria, quien consigue sea depuesta de abadesa, para ser nombrada ella. La acusaban de farsante, de tener jurisdicción y predicar, ambas cosas prohibidas a las mujeres en la Iglesia. Lo primero le fue concedido por la autoridad, lo segundo permitido, y la Iglesia reconoce la predicación de palabra o por escrito de muchas santas. Incluso ha declarado doctoras de la Iglesia a Santa Catalina de Siena, a Santa Teresa de Ávila y a Santa Teresita de Lisieux. También le acusaban del mal uso de los bienes del monasterio y poner en el curato de Cubas a un hermano suyo sacerdote. No sólo es depuesta de abadesa, sino que se le prohíbe continuar su predicación. La nueva abadesa, antes de morir, ante su confesor y la comunidad, se desdijo de sus calumnias. Su fama de santidad. Ya en vida era tenida por santa, en primer lugar en su convento, por quienes conviviendo con ella la conocían bien. Además de su vida mística y predicación, conocía las conciencias, recibió un Viernes Santo los estigmas de la Pasión, hizo numerosas conversiones y milagros. Muchos de estos por medio de rosarios o cuentas de rosarios, bendecidos por Cristo. En cierta ocasión le dieron una arqueta llena de ellos. La abrieron cuando estaba en éxtasis y no había nada. Cuando la volvieron a abrir, estaban otra vez, después de haberlos tenido el Señor consigo en el cielo. Tirso de Molina no sólo recoge este hecho, sino que enumera una serie de milagros debidos a las cuentas benditas. En su deseo de identificación total con su esposo, llevada de su amor a él, Juana en la visión de la guitarra se siente abrazada por Jesucristo, quien le transmite los dolores de su pasión. Sus enfermedades son para Juana participación en la pasión de Cristo, su esposo, y una prueba del amor de Jesucristo por ella. Hasta el final de su vida, el amor de Dios llena su alma. Ella ha comprendido mucho los misterios de Dios porque ha amado. Decía, los sabrán los secretos de Dios, y comprenderán y entenderán y gustarán sólo aquellos que fiele perfectamente amaren a Dios sobre todas las cosas. Y si otra cosa hubieren de amar, que sea después de él, por sólo la caridad y no de otra manera. Los últimos años de su vida, Juana sufrirá una progresiva artrosis que la postrará en la silla y el lecho, con fuertes dolores. El Señor ha determinado imprimir sus dolores y sufrimiento de su santa pasión en el cuerpo y espíritu de Juana. A la pregunta del Señor, ¿quieres tú gustar de esta fruta? Juana contestará, Señor, quiero vuestra santa voluntad, y no más ni menos. En una visión, el niño Jesús, desde los brazos de su madre, entrega a Juana el anillo de esposa.
Un día le dijo el Señor que siempre que comulgaba espiritualmente recibía la misma gracia que si hubiera comulgado realmente. Decía la susodicha Juana de la Cruz que la comunión espiritual se puede hacer sin que nadie lo note, sin necesidad de hallarse en ayunas y sin precisarse permiso del director espiritual. Se puede hacer a cada hora que a uno le agrade, bastando para ello un sencillo acto de amor. Todo esto era señal de su amor a Dios, manifestado también por sus virtudes. El martirologio franciscano que celebra su memoria dice: floreció al máximo en la oración, la paciencia, la pobreza y la austeridad de vida. El Señor la adornó abundantísimamente con el don de lenguas y la gracia de los milagros, tanto en vida como después de su muerte. Muerte de la Madre Juana de la Cruz. Después de la Dominica del Buen Pastor se agravaron sus enfermedades. Sor María Evangelista, su biógrafa, nos dice que, siendo la hora de las 6 después de mediodía, domingo día de la Santa Cruz, que fue a 3 de mayo de 1534, acompañada su santa ánima de muy buenas y santas obras, y ansimismo su cuerpo acompañado de frailes de su orden y de todas las religiosas de la casa, dio esta bienaventurada el alma en manos del poderoso Dios que la crió y redimió. Tenía 53 años. 5 días, según todos los testimonios, se tardó en enterrarla, debido a la gran multitud de gente que acudía. Los frailes decidieron sacarla por entre la muchedumbre antes de dar la sepultura. Fue enterrado el cuerpo de la Madre Juana de la Cruz en su monasterio de Cubas, en el coro bajo, lugar por donde se acercaban las monjas a comulgar. A los 7 años fue abierta la sepultura, encontrándose su cuerpo incorrupto. Fue colocado su cuerpo luego en el coro alto. Posteriormente, el 14 de septiembre de 1552, se trasladó a la capilla mayor, a un arco con rejas fuertes de hierro que permitía verlo desde la iglesia y desde el claustro. Más adelante, el 1 y 2 de noviembre de 1614, el cuerpo incorrupto fue puesto en un arca de plata. Por entonces, todos la aclaman por santa y ofrecen limosnas y se encomiendan a ella con gran devoción. Ante su cuerpo alumbran hasta 9 lámparas de plata. Por entonces ya casi nadie llama al monasterio de Santa María de la Cruz, sino de Santa Juana de la Cruz o de Santa Juana, como popularmente es conocido hasta el día de hoy. El 16 de mayo de 1615 visita su sepulcro glorioso el rey don Felipe III, el príncipe de España, la reina doña Mauricia y los infantes don Carlos y doña María. Les acompañan el duque de Lerma y otros 7 u 8 grandes de Castilla. No volvemos a tener noticia de que se vuelva a abrir el arca de plata para mostrar su cuerpo, hasta el proceso apostólico sobre incorrupción el día 30 de agosto de 1669. La invasión napoleónica de 1808 llegó también hasta el convento de Cubas, robando el arca de plata y destrozando el cuerpo de la venerable Juana de la Cruz. Sus restos, recogidos por las monjas, fueron guardados en arca de madera con herrajes y 2 cerraduras, colocándolos de nuevo en el arco tradicional. Allí estuvieron hasta la Guerra Civil de 1936, en que las religiosas hubieron de abandonar el monasterio, escondiendo los restos venerados
en el lugar que creyeron más seguro, lejos del templo. Durante la guerra fueron martirizadas 8 de las monjas de este monasterio. Fue incendiada la iglesia y destruido y expoliado todo el convento. Sólo la Madre Mercedes, abadesa y restauradora del monasterio tras la guerra, pudo dar alguna noticia del lugar donde se habían escondido los restos de la Santa Juana. Tras diversos intentos y búsquedas, se hallaron felizmente, aunque muy destrozados por el derrumbamiento y calcinados por el fuego. El proceso histórico de la Madre Juana de la Cruz. Desde su muerte ya era tenida por santa, y se le tributaba culto, según la costumbre de la época y el testimonio del martirologio franciscano. En 1613 el arzobispo de Toledo comienza un proceso diocesano con sentencia muy favorable de la Universidad de Alcalá. En 1614 Pablo V concede un jubileo al monasterio que llama de Santa Juana, pero en 1619 Roma manda volver a empezar siguiendo la nueva legislación, y en 1630 reconoce la heroicidad de sus virtudes. Es declarada venerable. Se pretende se confirme su canonización por tener culto inmemorial, pero según decreto de Urbano VII de 1625, para ello era necesario hubieran transcurrido 100 años de su muerte, y sólo habían transcurrido 91. Finalmente, en el siglo XVIII se paralizó el proceso por no encontrarse sus escritos originales, a pesar que, entretanto, en 1671 se había clausurado favorablemente un proceso sobre la incorrupción del cadáver. Estado actual de la causa. Varios factores están renovando el monasterio y han hecho renacer la causa de Santa Juana. Ante todo, la consagración de la comunidad de clarisas, las actuales y las que dieron su vida mártires en el 36 en Paracuellos del Jarama, intercesoras y abogadas perpetuas junto a Cristo y Santa María. En aquellos lugares, hoy son numerosos los amigos del monasterio y de Santa Juana, en cuyo beneficio han organizado una corrida de toros. La misma reina, siguiendo el ejemplo de otras antecesoras suyas, lo ha visitado. También se han publicado varias obras sobre ella, por don Inocente García y don Jesús Gómez. En la espiritualidad de Sor Juana sobresale su amor a la cruz, también a la Eucaristía, a la Virgen y al Rosario, al Ángel de la Guarda, el ofrecimiento de penitencias por las almas del purgatorio. A una hermana que sufre escribe: «Tenga en la memoria la pasión del Señor, el frío del Señor en el pesebre, las fatigas del Señor por buscar la oveja perdida, la sed del Señor en la cruz. Así sentirá alivio en sus dolores y consuelo en sus penas, y ganará merecimiento y corona en todo lo que padece». Y ella misma en la cama, hecha un retablo de dolores, sin poder moverse ni a un lado ni a otro, exclama: «Mi espíritu se alegra con estos regalos que me vienen de manos del Señor». La cruz de Dios es la que da a sus amigos para probarlos y llevarlos a gozar de sí. Esta es cruz muy leve y provechosa. Así Juana hace honor a su apellido de la cruz, siempre actual, pues en ella radica nuestra redención, aunque siempre repugnante a nuestra naturaleza, y ahora menos aceptada que nunca. Por medio de esta santa, bien podremos encomendarnos a Santa María de la Cruz en el tener que cargar con la nuestra, para que nos la haga ligera y fortalezca nuestros débiles hombros, y para que algún día, en el cielo, podamos abrazar a Cristo. Que así sea, Santa María.
El día 29 de noviembre de 1998, primer domingo de Adviento, fue un día histórico para el monasterio de Santa María de la Cruz. Ese día dio comienzo el Año Santo Jubilar concedido por la Santa Sede, conmemorando el 550 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen a Inés, que tuvieron lugar el 9 de marzo de 1449. Vemos como el obispo de Getafe, Monseñor Francisco José Pérez Fernández Golfín, abre la puerta santa, dando así inicio al año jubilar. Santa María, desde esta tierra bautizada desde antaño como sagrada, acógenos con misericordia cuando estemos ante tus plantas. Muéstranos la cruz en tus manos, que veamos en ella a Cristo Redentor, luz del mundo, luz de los hombres, luz de mi vida. Santa María, ruega por nosotros. En el monasterio de Santa María de la Cruz se encuentra una pintura de un hermano hospitalario de San Juan de Dios, el beato mártir Jacinto Hoyuelos, santanderino de 22 años, religioso desde los 20. Estaba haciendo el servicio militar en el psiquiátrico de Cienpozuelos, pero el 18 de septiembre por la noche fue sacado de casa y de madrugada ahorcado desde un puente. Sus restos se encuentran en el atrio de la capilla del Hospital de San Rafael, Madrid. Fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 25 de octubre de 1992, junto con otros 71 hermanos hospitalarios, también martirizados en la Guerra Civil. En este monasterio se conserva una importante reliquia de él, traída aquí junto a su hermana, religiosa clarisa que vive en este monasterio de Santa María de la Cruz. Su fiesta es el 30 de julio. Cuando la noche nos deja sin luz para avanzar, camina con nosotros, Madre, camina con nosotros, Madre. Cuando amanece la aurora y todo es claridad, camina con nosotros, Madre, camina con nosotros, Madre. Cuando se aleja el amigo y solos nos quedamos, camina con nosotros, Madre, camina con nosotros, Madre.
Cuando vivimos unidos y juntos caminamos. Camina con nosotros, Madre, camina con nosotros, Madre. Cuando nos llega el dolor y tristes nos sentimos. Camina con nosotros, Madre, camina con nosotros, Madre. Cuando la dicha y la paz nos llenan de alegría. Camina con nosotros, Madre, camina con nosotros, Madre. Cuando la fe y la esperanza no impulsan nuestras vidas. Camina con nosotros, Madre, camina con nosotros, Madre. Cuando nos vemos felices y llenos de ilusión. Camina con nosotros, Madre, camina con nosotros, Madre. Cuando la muerte nos lleva a los seres más queridos. Camina con nosotros, Madre, camina con nosotros, Madre. Cuando las gracias te damos por una nueva vida. Camina con nosotros, Madre, camina con